Hola, muy buenas noches. De nuevo con ustedes. Vamos a hablar hoy el tema del tercer mes de gestación al nacimiento. Tenemos que hablar de lo que es el feto y la placenta. Cuando yo hablo de tercer mes o día 57 al nacimiento, hablo de feto. Y vamos a ver todo lo que va a ser su desarrollo. Tenemos que entender que la fecundación va a ocurrir a las 24 horas de la ovulación, más o menos, y en ese momento vamos a iniciar con algo que se llama segmentación. El hablar nosotros de la segmentación, estamos hablando de un embrión temprano. Recuerden que los primeros 6 días va a ser la segmentación y va siendo una mitosis de blastómeras. Esto va a ocurrir hasta el día 4, donde vamos a tener entre 12 y 32 blastómeras y le vamos a llamar módula por una compactación, y posteriormente entre el quinto y sexto día le vamos a llamar blastocisto. En el momento que se llama blastocisto, en el sexto día, ya tenemos una masa celular interna, una masa celular externa, y vamos a tener también un trofoblasto. Este trofoblasto lo vamos a dividir en dos, que es el citotrofoblasto y, importantemente, el sincitiotrofoblasto. ¿Por qué es importante el sincitiotrofoblasto? Que estamos hablando de un día 7, porque es quien va a producir la hormona gonadotropina coriónica para poder activar nuestro cuerpo lúteo y mantenerlo entre la semana 12 a la 20 para que tenga el desarrollo, nos produzca progesterona y estrógenos. Como les mencionaba, entonces, embrión son los primeros 56 días de vida, en esa fase es la etapa de organogénesis. En el día 57 cambia y le vamos a llamar feto. Ese día 57 ya va a pesar entre 10 y 45 gramos y de ahí se viene el desarrollo. Hasta la semana 20, nosotros tenemos un embrión de 500 gramos, 19 centímetros, e importantemente, antes de esa fecha, le vamos a llamar, si se perdiera el producto de la gestación, aborto. La OMS menciona semana 22, nosotros hablamos de semana 20, pero importantemente, antes de esa fecha, sería aborto. De la semana 20 a la 28 vamos a tener un producto de entre 500 y llega a 1 gramo en la semana 28. Pero todavía no tiene la madurez. Recuerden que los neumocitos tipo 2 van a aparecer entre la semana 24 o 26, pero el sistema nervioso todavía no está integrado. Todavía persiste el sistema nervioso simpático y todavía no se integra y el producto no tiene una capacidad respiratoria. En la semana 32 ya va a pesar 1 kilo 500 gramos y a partir de esa semana, cada semana va a aumentar 230 gramos. Eso quiere decir que en la semana 34 va a tener un producto de 34, la semana 34 de 2 kilos e importantemente con una buena cantidad de neumocitos 2 y de alvéolos, y esto nos va a ayudar a que viva. Nosotros consideramos antes de la semana 37 parto pretérmino, producto pretérmino, antes de los 2 kilos 500. Entonces nosotros cuando hablamos de un parto pretérmino tiene que ser antes de la semana 37. De la semana 37 a la semana 42 es un embarazo de término. Arriba de la semana 40 le vamos a llamar postérmino. Nosotros sabemos que un embarazo se va a dividir en dos, y esto es importante que ustedes sepan, que se divide en edad gestacional. La edad gestacional se toma a partir del primer día de menstruación hasta los 280 días. Pero realmente la edad de fecundación son menos 14 días y un embarazo desde el momento de la fecundación va a durar 266 días.
Nosotros ocupamos una regla que se llama regla de Nagel, que es para saber la fecha probable de parto. Primer día de la menstruación, más 7 días, menos 3 meses, más 1 año. Esto es súper importante porque va a ser la fecha probable de parto. Hoy, un ejemplo, estamos hablando que es un día más o menos 10 de marzo, súmale 7 días, son 17, réstenle 3 meses, sería diciembre, súmale 1 año. Pero realmente este bebé debería nacer el 17 de diciembre de este año, si fuera su fecha de última regla el día de hoy. Aquí hay algo bien importante. Vemos esta imagen que para nosotros es el primer signo de embarazo. Vemos un saco gestacional, vemos un saco vitelino, también llamado de York, pero vean aquí importante, esto blanco se llama reacción decidual. ¿Por qué es importante la reacción decidual? Tiene la primera función, habla de nidación, habla de que se activan los complejos bloqueadores inmunológicos para poder proteger al bebé, pero también van a evitar que la placenta atraviese la decidua basal y tengamos una placenta acreta. Entonces, para nosotros es de suma importancia la reacción decidual. Cuando nosotros queremos saber en la edad gestacional, el mejor ultrasonido es el primer trimestre, los primeros 3 meses o 13 semanas. Se va a medir la longitud cefalocaudal o cefalonalgas, como lo podríamos llamar, y esto lo que miden es de la cabeza acá, y esto tiene un rango de error de menos de 1 semana. Segundo trimestre tendríamos que hablar 2 semanas y tercer trimestre 3. Otra de las medidas básicas es la longitud de fémur. Los fémures son muy confiables, pero cuando hablamos de diámetro biparietal, este corte se llama transtalámico. Es un corte hermoso porque podemos ver la línea cerebral media, véanla cómo se ve. Si no pudiéramos ver esta línea, hablaríamos de una patología, pero vean el cerebelo. Este cerebelo y su vértex, también vemos la cisterna magna posterior. Si esta cisterna magna midiera más de 1 centímetro y tuviéramos ausencia del vértex del cerebelo, tendríamos que hablar de un síndrome de Walker, de Dandy-Walker. Vean el septum pelúcido, estas 2 rayas, y esto nos habla que el cerebro anterior está normal y también el cerebro posterior. Bien. En relación a la cabeza y el cuerpo, cuando tenemos alrededor de 13 semanas, la cabeza mide el 50% de la longitud del cuerpo. Cuando tenemos ya alrededor de 22 semanas, ya nada más el 35%, y al nacer tenemos un 25%. El cráneo, más que nada, es importante porque aquí estamos teniendo un desarrollo de nuestro sistema nervioso. ¿Qué cambios se van a presentar mensualmente? El inicio del primer trimestre, o sea, de la semana 8, vamos a tener una cabeza 1 a 1 con el cuerpo. La cara ya va a ser humano. Vamos a ver un producto aproximadamente de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Los ojos ya son ventrales. E importante, las orejas ya están a los lados de la cabeza y las extremidades inferiores siguen siendo pequeñas. Esto va a ocurrir en el día 57. Al final del tercer mes, vamos a ver ya una actividad del reflejo de los fetos abortados. ¿Qué quiere decir? Ya tienen actividad muscular. En la semana 13 podemos observar centros de osificación primaria de huesos largos y cabezas. Por eso nosotros, un ejemplo, no podemos hacer un legrado porque aquí ya hay hueso. Si hacemos un legrado o una fetotomía, vamos a perforar ese útero y a lastimar a nuestra paciente. Entonces, en esto se tendría después de la semana 13 producir una inducción de maduración cervical y una expulsión del producto. En la semana 12, diferenciación sexual por ultrasonido.
Recuerden que en el varón la diferenciación sexual se va a dar en la semana 8. ¿Por qué? Porque el pico máximo de la hormona gonadotropina coriónica va a ser en la semana 8. Y esta hormona va a estimular a las células de Leydig. Las células de Leydig van a producir testosterona, la cual se va a ir al torrente sanguíneo, se va a activar por medio de la 5-reductasa y transformar en dihidrotestosterona. La hidrotestosterona tiene su receptor intranuclear y va a producir una reacción y la formación de los genitales masculinos. En las mujeres ocurre la presencia de los primeros estrógenos en la semana 12. La asa intestina. El saco vitelino va a tener los intestinos, va a ser un receptáculo para el movimiento y desarrollo de los intestinos. ¿Qué pasa? Se tiene que cerrar. Se ha visto que en la semana 8 ya hay un esbozo de ese saco vitelino y de esa hernia fisiológica. Pero si yo veo a un feto de 12 semanas con los intestinos fuera, podríamos hablar de una onfalocele, que se asocia a una trisomía 18, o una gastrosquisis, una falta de fusión de la parte anterior del abdomen o de la cavidad. En el 5º mes vamos a tener un feto ya que se alarga rápidamente, ya tiene una longitud cefalocaudal de 15 centímetros, ya va a pesar 500 gramos, ya vamos a poder ver la nubo, pelo, ya se ve el pelo, cejas y cabello, y empezamos a percibir. Las mujeres perciben movimientos en la semana 20. En el 5º mes vamos a ver que la cabeza ya es una tercera parte de la longitud. Pero en el 6º mes, piel roja, todavía no tenemos melanina. Piel arrugada por falta de tejido conjuntivo. Muchas dificultades para sobrevivir. No toda tiene la capacidad de sobrevivir porque no hay neumocitos 2. Todavía no tenemos el surfactante y el sistema respiratorio todavía no está maduro. Y ese sistema nervioso que va a madurar aproximadamente entre la semana 32 todavía no está coordinando y no está bien diferenciado y no vamos a poder respirar. En el 7º mes, la longitud cefalocaudal ya es de 25 centímetros, un peso de 1,1 kg y su probabilidad de vida ya es de el 90%, ya vamos a tener surfactante, estamos hablando más o menos 31 semanas y tenemos ya la presencia de surfactante. Del 8º al 9º mes va a ser contorno redondo, ya hay un depósito de grasa subcutánea, también grasa blanquecina y el vérmix gaseoso. En el 9º mes, ya la cabeza va a ser una cuarta parte de todo el cuerpo, el peso va a ser de 3,000 a 3,400 gramos, eso basándose en las percentilas. Recuerden que esas percentilas de tamaño y de peso tienen que ver con la edad, tienen que ver primero con la raza, con la etnia y también con el nivel socioeconómico. Tenemos longitudinal cefalocaudal de 36 centímetros y ya el bebé debe estar midiendo de las piernas, de lo que es el talón a la cabeza, 50 centímetros. Ya hay rasgos sexuales pronunciados y los testículos deben estar en escroto. Se deben hacer, el feto tiene que tener su descenso, si no se va a hacer una criptorquidia. Para yo poder hablar de placenta, esto es que tenemos que ver el origen paterno de la placenta. Quiero que vean ustedes cómo la placenta tiene un origen paterno. El padre va a producir el factor semejante a la insulina 2 y lo que va a hacer formar trofoblasto y buena calidad placentaria. Las mujeres lo que van a activar es el H19. Estos dos genes están en el cromosoma, pero va a hablar de ¿qué? De tejido embrionario y saco vitelino. Esto es una impronta. ¿Qué quiere decir? Tiene que activarse el paterno y tiene que activarse el materno en el mismo cromosoma 11. Si no están activos, vamos a tener un embrión de muy mala calidad por la parte materna o una placenta muy grande por la parte paterna. Entonces, en estos momentos sabemos que el origen de la placenta es paterno. Aquí, en esta imagen, sabemos que las membranas fetales o placentarias también. La placenta es un órgano, definitivamente.
Sirve primero para nutrición y gases, pero también produce hormonas, inmunoglobulinas y nos va a ayudar. ¿Cuándo se forma la placenta? Este es un embrión de 5 días, zona pelúcida. Aquí ustedes van a ver la masa celular interna que se va a formar el embrioblasto. Primera capa va a ser el hipoblasto en el día 6-7. Esta verde va a ser el citotrofoblasto, y todo lo demás va a ser el sincitiotrofoblasto. Citotrofoblasto tiene mitosis, es mononuclear y su acción importante es formar sincitiotrofoblasto, que va a producir la hormona gonadotropina corónica, la cual se debe ir duplicando cada 48 horas y su pico máximo va a ser en la 8ª semana, que es el día 56. Aquí vean cómo este blastocisto, que ya hubo una enucleación o expansión, y vean cómo el sincitiotrofoblasto comienza a invadir lo que va a ser la decidua. Ya no se llama endometrio, se llama decidua, empieza a invadirlo, y aquí podemos ver todo lo que es el desarrollo, y vean aquí, en un día 12, después de la fecundación, podemos ver cómo el sincitiotrofoblasto empieza a invadir y cómo estas enzimas comienzan a destruir, a lisar y empiezan a destruir vasos y también células llenas de lípidos para poderse alimentar. A mis alumnos les comento que somos un parásito los primeros meses de nuestra vida. En esta diapositiva podemos ver lo que es el endometrio. El endometrio se va a dividir en una parte basal, en una parte esponjosa, y una parte compacta. La esponjosa y la compacta es lo que las mujeres presentan menstruación. Cuando es rico en estrógenos, tengo hiperplasia, aumento de la cantidad de células. Cuando estoy rico en progesterona, tengo hipertrofia. Tengo células grandes, llenas de lípido, edematizadas y realmente preparadas para recibir ¿qué? Al embrión. Nosotros en esta imagen podemos ver cómo ya ocurrió la anidación. Vean esto va a ser parte de las arterias espirales, cómo llegan al espacio intervelloso, pero todo este espacio intervelloso es la sangre. Aquí van a llegar las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. E importante, las células de Hoch-Bauer. Estas células son los macrófagos de la placenta. Pregunta de examen. Siempre les comento, porque esta es nuestra respuesta inmunológica. Ahora, yo cuando hablo de placenta tengo que hablar de lo que es la decidua. La decidua se divide en 3, que es la decidua basal, que va a ser esta que está aquí, en esta parte. Esta decidua basal va a estar donde va a ser la implantación. La decidua basal es la parte de la placenta materna. Esta no desaparece en el parto. Esta la vamos a perder nosotros cuando estemos en el puerperio los siguientes 40 días. ¿Qué hace la decidua basal o qué importancia tiene esta decidua basal? Que estas vellosidades no pueden atravesarla. Si atraviesan la decidua basal, estaríamos hablando de una placenta creta. Entonces, la decidua basal va a ser mi límite hasta donde pueden llegar las vellosidades primarias. Después, la decidua capsular, esto que va a rodear todo lo que es el amnios. ¿Por qué es importante? Porque esta es avascular y está rodeando, y esto está rodeando al amnios. ¿Qué quiere decir? La decidua capsular y el amnios van a ser la capa amniótica de las membranas amnióticas. Esta que está afuera se llama decidua parietal. Esta decidua parietal está rodeando al útero. Cuando yo tengo un sangrado aquí clínicamente y hay una hemorragia y aquí se junta la sangre, este es un hematoma retrocorial, es el famoso hematoma retrocorial. Ahora, esta decidua basal junto con las
las vellosidades primarias, secundarias, van a formar el corión frondoso. Y esto va a ser el corión liso, les dije, esa vascular. Entonces, ya sabemos de dónde viene el corión frondoso. Esta placenta, la parte interna se llama ámneos. La parte externa se llama corio. El corio está pegado a lo que va a ser la cavidad uterina. Después, cada uno de estos se llaman cotiledones y este es un tabique intraplacentario. Se dice que tenemos entre 15 y 25 cotiledones. ¿Qué importancia tiene cada cotiledón? Que va a llegar una vellosidad primaria o dos vellosidades primarias para tener el intercambio. Al mismo tiempo, aquí vamos a tener nosotros lo que va a ser el cordón umbilical con sus dos arterias y su vena, que más adelante vamos a hablar, su gelatina de Wharton. Y recuerden que la irrigación es inversa a las demás circulaciones. La vena lleva oxígeno al bebé o al feto de la placenta y las arterias sacan CO2. Este espacio se va a llamar intervelloso. ¿Qué importancia tiene este espacio? Aquí es donde van a llegar lo que van a ser las venas y las arterias en espiral y vamos a tener una irrigación de sangre. Se dice que en una placenta de término, un embarazo de término, vamos a tener 150 mililitros de sangre en este espacio con un intercambio de 4 veces en un minuto. ¿Qué quiere decir? Por minuto vamos a tener 600 mililitros. Imagínense en una cesárea que comienza a sangrar o se desprende una placenta. ¿En cuántos minutos nuestra paciente podría caer en un estado de choque? ¿Qué funciones tiene la placenta? Primero va a hacer un intercambio de gases, de agua, de electrolitos. Esto es por difusión simple, no necesitamos energía. Aquí va a entrar. Difusión facilitada es la glucosa, transporte activo, pues es importantemente el hierro, los aminoácidos, las vitaminas hidrosolubles, y es bien importante el intercambio. Pero para mí el más importante también es la pignocitosis, que se fagocita una proteína y se pasa. Esto ocurre aproximadamente en la semana 14. ¿Por qué es importante? Por la IgG. Cuando veamos más adelante lo que es la inmunización materno-fetal, podemos entender que desde la semana 14 podríamos estar teniendo problemas de destrucción de eritrocitos. ¿Por qué? Y llevarme a una anemia y a un hidrosfetalis. También la placenta tiene una función hormonal, produce progesterona, estrógenos y andrógenos, pero produce gonadotropina coriónica. Ya sabemos que en el sincitio trofoblasto se produce y se va a duplicar cada 48 horas, pero también produce el lactógeno placentario humano. Se va a producir y se va a aumentar su concentración en la semana 24-28 y actúa como si produce una resistencia a la insulina a la madre para que crezca el feto, pero tenemos una situación. En ese momento tenemos que hacerlos el tamiz para ver lo que es la diabetes gestacional, porque el lactógeno placentario lleva a la paciente a una resistencia a la insulina. Acuérdense que hay 3 estudios. El de O'Sullivan, que es sin ayuno a cualquier hora con 50 miligramos de azúcar y 2 tomas. La primera debe ser abajo de 93 y la segunda no arriba de 140. Luego viene el nuevo esquema, el nuevo tamiz, que es con 75 miligramos de azúcar, se toma en ayuno y debe ser abajo de 93, se toma a la hora, nunca arriba de 180 y a las 2 horas, nunca arriba de 152. Y la clásica curva de tolerancia a la glucosa, que también lo podemos ver. También vemos el PAP, que nos sirve como un marcador importantísimo para ver síndrome de Down y algunas aneuploidías en el duotés, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo actúa a nivel inmunológico la placenta?
Recuerden que tenemos dos citoquinas, la citoquina TH1, la citoquina TH2. La 1 va a ser la proinflamatoria. ¿Qué quiere decir? Va a producir inflamación y aborto. Siempre es la interleucina 1, lo importante, el factor necrótico tumoral, también es súper importante. Y todos estos que vienen del linfocito T nos van a producir un aborto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Producir mi progesterona. Mi progesterona va a inhibir la TH1 citoquina y va a activar la TH2 con la interleucina 6, que son antiinflamatorias y vienen de los linfocitos B. ¿Por qué es importante? Porque si no tendríamos abortos. Entonces, esto es la fisiología del aborto inmunológico. La placenta, pues es un disco, pastel, como le quieran llamar, como dicen en Venezuela, que es una torta, pero realmente la importancia de la placenta tiene dos caras, una cara materna y una cara fetal. La cara materna están los cotiledones de 15 a 20 que están descritos e importantemente va a estar pegada a la decidua basal. La parte fetal va a estar el cordón umbilical, que aquí lo podemos ver, y va a estar pegada al amnios con todo lo que son sus conductos e importantemente tenemos que saber que una placenta mide entre 15 y 25 centímetros, 3 centímetros de grosor y va a ser una sexta parte de lo que pesa el producto. Si el producto pesa alrededor de 3 kilos, va a pesar 500 gramos, si pesa 4 kilos, son aproximadamente 600, 700 gramos. Sabemos que tiene de 15 a 20 cotiledones para cuando atiendan un parto, saber lo que tenemos que contar. Y importante, en la cara fetal, pues está el amnios, ya lo había mencionado, algunos vasos convergentes hacia el cordón umbilical y aquí podemos ver el cordón umbilical. ¿De dónde viene el cordón umbilical? Del tallo de conexión. El tallo de conexión se ve, este es un embrión bilaminar, aquí podemos ver el epiblasto, el hipoblasto, cavidad amniótica, saco vitelino, pero vean que aparece esto. Esto es el tallo de conexión y es el inductor de la formación del cordón umbilical. ¿Cuánto debe medir un cordón umbilical? Pues el cordón umbilical debe medir alrededor de entre 50 y 60. Muchos dicen que hasta 85. Si es muy largo, abajo de 30 es muy corto, que son patologías. También importantemente, vean esto, yo les digo que es Mickey Mouse. Es una vena y dos arterias. Estas dos arterias sacan CO2 y esta vena mete oxígeno al producto. El color de la placenta, blanca nacarada, tiene dos arterias, una vena, tiene una gelatina de Wharton que la protege. En las mujeres con diabetes gestacional podemos ver que es grueso. En las mujeres con retardo en el crecimiento intrauterino o con preeclampsia o algunas otras enfermedades como inmunológicas, es muy delgado. El diámetro es de 1 a 2 centímetros y va a haber estructuras helicoidales de 5 a 10 vueltas. Se debe a la mayor longitud de las arterias umbilicales en relación con la vena umbilical. Hay nudos verdaderos que son de mucho riesgo, hay nudos falsos, pero son patologías. Importante saber que nunca ser más corto de 30 ni nunca más largo de 85. Cambios de la placenta al final, pues va a tener que ver más cuando hay preeclampsia, lupus, diabetes. Cuando hablamos que hay una placenta vieja, hablamos que está tejido fibroso, que está muy fibrosado en las vellosidades, también que están engrosadas la membrana basal, va a haber cambios de obliterantes en los capilares de las vellosidades o va a haber material fibroide en la superficie de las vellosidades. Estas les llamamos placenta granum grado 3, importantemente. El líquido amniótico, súper importante porque su función va a ser un amortiguador del movimiento brusco, se impide la adhesión del embrión a las amnios, evita las bridas, permite el movimiento fetal, pero importantemente mantiene el pulmón dilatado. Si no hay mucho líquido, vamos a tener hipoplasia pulmonar, un síndrome de Potter,
y vamos a tener un bebé que van a ser muy grave. El líquido amniótico se produce en exudado de la placenta, exudado del cordón umbilical, también se va a producir por la orina del bebé y por último lo produce el pulmón. Ningún bebé traga líquido. Cuando nacen, por eso es mucho mejor el parto, porque al momento que nacen se comprime el tórax y sale el agua. Entonces realmente su producción también es en pulmón. ¿Cómo se produce el líquido amniótico? Va a irse incrementando. Se habla que en la semana 10 va a haber 30 mililitros, en la semana 20, 400 mililitros y en la semana 37 alrededor de 1000 mililitros. Este líquido se va a sustituir cada 3 horas. Se habla que desde el 5.º mes se va a calcular alrededor de que se deglutan 400 mililitros por día. Esto es súper importante y también tiene una función súper importante en el momento del trabajo de parto, porque esto, entre sus membranas vamos a tener prostaglandina E2 y eso se llama maniobra de Hamilton, que muchos ginecólogos la hacen para despegar e iniciar el trabajo de parto. Vamos a hablar un poco de los gemelos disigóticos. ¿Qué quiere decir un gemelo disigótico? Un gemelo disigótico tiene que ver con que el 90% de los gemelos son disigóticos, primero. Importantemente, quiere decir, tiene que ver mucho actualmente con mujeres mayores de 35 años. ¿Por qué razón? Porque las mujeres mayores de 35 años, su reserva ovárica disminuye, sus células de la granulosa disminuyen y su FSH va a ser mayor y las mujeres van a ovular más. La otra que tiene que ver son los tratamientos de reproducción asistida que estamos haciendo, donde pasamos de 2 hasta 3 embriones en México y tenemos más gestación múltiple. Hay un pequeño pueblo en Nigeria que se llama Yaruda, donde las mujeres hiperovulan, entonces hay más gemelos y trillizos. ¿Qué quiere decir? Son 2 ovocitos, metafase 2, que fueron fecundados. Estos embriones se van a llamar fraternos. Cada uno va a tener un crecimiento diferente, una anidación, va a tener una placenta y un amnios. Va a ser una niña, un niño, un gordo, un flaco, uno bonito, otro feo, pero realmente tenemos que tener. ¿Cuál es el problema grave de estos? Que si se pegan las placentas, van a empezar a hacer un síndrome que se llama traducción feto-feto. Va a haber un receptor y un donador. La bronca del receptor, que va a ser un niño gordo, con mucha agua, con un corazón muy grande, y el otro niño va a ser flaco, pero con corazón pequeño y con muchos problemas. Es una patología muy grave y se llama transfusión feto-feto y es una de las que tenemos que manejar. Gemelos monocigóticos. Esto es más raro, ocurre uno de cada 3 a 4 por cada 1000 embarazos y va a ocurrir que un ovocito metafase 2 fecundado por un esperma se parte. Aquí importantemente, entre más rápido se parta, si se parte cuando estamos en 4 células, pues van a estar separados, van a ser idénticos, son idénticos, pero vamos a tener diferentes placentas y no vamos a tener tanto problema. Pero ¿qué pasa si se parten más grande cuando ya son un blastocisto en un 6º día? Vamos a tener una placenta y 2 amnios. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si se partiera todavía más cerca en un día 7, un embrión de 7, 8 días bilaminar? Pues van a estar en la misma bolsa. Pero ¿qué pasaría si se parte en un día 15, cuando va a ser ya trilaminar? Tendríamos un embrión pegado, siameses con mucho problema de salud y sería muy grave. Entonces, entre más tarde en partirse, más cerca van a estar. Más cerca van a estar. Otra de las patologías que tenemos, que es el retardo de crecimiento intrauterino, esta es una curva, estas se llaman percentilas, siempre tenemos que ver la percentila 95. Sí, así es el crecimiento que tenemos que tener normal. Si está por abajo de la percentila 10, sería un retardo de crecimiento, pero aquí tendríamos que ver Doppler de arteria uterina, de arteria cerebral media y también de ductus venoso. Si están positivos ya es una enfermedad, pero si estás abajo de una percentila 3,
ya en ese momento lo está muy grave. Entonces, tenemos criterios para saber qué tipo de retardo de crecimiento. Si estás por arriba de la percentila 95, son niños de 4,5 kilos, 5 kilos, ya había que ver que no sea diabetes gestacional o genética, que no sean norteños, porque si no, nacen grandones. Otra patología que se asocia a preeclampsia, que no vamos a mencionar mucho, pero vean, esto es sin embarazo, esto es un embarazo normal y esto es una preeclampsia. Vean cómo las células comienzan a invadir y estas células también son linfocitos y estas células las reconocen los macrófagos. ¿Qué pasa al momento que reconocen los macrófagos? Primero las fagocitan y mandan una señal inmunológica que un vaso se está invadiendo. Y eso nos va a destruir lo que va a ser el endotelio vascular. Y al destruir el endotelio vascular, vas a producir tromboxano. Al producir tromboxano, produces agregación y adhesión de las plaquetas, pero las plaquetas son ricas en tromboxano y el tromboxano tiene una función importante para evitar hemorragia, una vasoconstricción. Y en ese momento, si se define presión como la resistencia periférica del vaso, cuando hay una vasoconstricción es un aumento de la resistencia periférica del vaso y es la hipertensión gestacional. Entonces, es fisiología muy básica, pero vean en la preeclampsia cómo los vasos y cómo estas células linfocitos empiezan a invadir y por eso lo reconoce y por eso creamos anticuerpos hacia el endotelio vascular. Esto es muy interesante, muy bonito. Vean, esto es la inmunización materno-fetal. Espero que nunca se les olvide, se acuerden de esto toda su vida. Vean, esto es una mujer, esta es una mujer. Es una princesa O negativo. Ella es una princesa. Pero, miren, se casa con un plebeyo que es O positivo. ¿Qué pasa si se casa con un plebeyo? Pues el bebé tiene altas posibilidades de ser también plebeyo, aunque ella sea princesa, y va a ser O positivo. Esto se ha visto que después de la semana 14 empiezan a salirse, a haber un intercambio de sangre. Esta sangre ella es O negativo y se acaba de sumar un antígeno positivo. ¿Qué pasa aquí? Los macrófagos, nuestras células presentadoras, van a reconocer a este positivo. ¿Y qué van a hacer? Fagocitarlos. Y van a mandar una señal para que se produzca primero la IgM a nivel humoral y reconozca y destruya esto. Pero el problema es que después produces ¿qué? IgG. Y al producir IgG, haces una inmunización materno-fetal. Por eso, a las pacientes O negativas hay que vacunarlas al inicio del embarazo, en la semana 28 y al nacer. Muchos dicen que no, pero realmente acuérdense que es un factor de riesgo. Si esta paciente queda con IgG para LRH positivo y se vuelve a embarazar del mismo plebeyo, ¿qué va a pasar? Esta IgG va a destruir al feto, al embrión que está dentro, haciéndole una hemólisis. Pero al mismo tiempo, al hacer hemólisis, una anemia severa y un hidros fetalis, y estas pacientes ya no van a poder tener hijos. ¿Cómo se pasa la IgG? Por pignocitosis, a nivel de la placenta. Si sabemos esto, sabemos cómo manejarla y por eso les aplicamos. Tenemos 72 horas para aplicar el Rogan y al momento del nacimiento, pero actualmente en las guías internacionales, en el momento del inicio del embarazo y en la semana 28 y al nacer, se debe de aplicar el anti-D o el Rogan. Otras patologías es como las arterias umbilicales únicas, se dice que ocurre una de cada 200 casos y se sabe que si tienen solo una arteria umbilical, tiene un riesgo del 20% de tener cardiopatías y malformaciones renales o vasculares. Las bridas ocurren más cuando hacemos amniocentesis. ¿Cuál es el problema de bridas? Pues la amputación de miembros, dedos o partes del cuerpo. El polidramnios. Habitualmente el polidramnio se va a asociar si yo veo mucho líquido o una diabetes tipo 2 o en su caso vamos a tener una malformación de esófago y hay que buscar estómago. Oligohidramnios. La falta habitualmente se llama secuencia. Si tienen una formación a nivel renal
ya no vamos a producir líquido amniótico, y al no producir líquido amniótico, ¿qué pasa a nivel de los pulmones? Se colapsan, hacen hipoplasia, y esto se va a llamar síndrome de Potter. Ruptura de las membranas, pues es por procesos infecciosos, por las metaloproteasas, que platicaremos en otra clase, pero también recuerden que todas las rupturas de membranas habitualmente tienen que ser agentes que producen metaloproteasas para que puedan degenerar el colágeno 3 y tengamos ruptura de labios. Gemelos evanescentes, pues es cuando es un embarazo gemelar y desaparece uno, habitualmente no hay tanto problema. Los papiráceos son habitualmente cuando son biporeales, y hemos llevado embarazos desde la semana 18 óvitos hasta el nacimiento en la semana 22, y son productos. ¿Qué hace la placenta? La placenta del producto vivo va a empezar a absorber todo el agua al embrión y lo va a hacer papiráceo. Síndrome de transfusión feto-feto, lo que les comentaba, es un bypass entre los vasos, y un bebé va a estar grande, un bebé chiquito, un donador y un receptor, y el riesgo es máximo. Y gemelos toracófagos o pigófagos o craneófagos son embriones, son siameses pegados. Son patologías que se partió después de la semana, del día 15 de la segunda semana. Pues muchas gracias. Esperamos que les sirva de algo y espero que se unan a nuestro canal. Vamos a dar todo el curso de embriología de las diferentes patologías. Saludos.